Hola a todo el mundo, bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente fascinante y con unas implicaciones enormes. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es un tema que da para muchísimo. Totalmente. Vamos a analizar cómo la inteligencia artificial está cambiando desde sus cimientos la forma en que se crea el software hoy en día. Es un cambio radical. Lo es. Estamos hablando de pasar de una sensación de caos absoluto y código inmanejable a un nivel de claridad y estructuración que, casi parece sacado de una novela de ciencia ficción. Sí, totalmente. Es otro mundo. Para quienes nos escuchan y buscan entender hacia dónde va el desarrollo tecnológico, pues hemos analizado a fondo una serie de materiales muy reveladores. Contamos con las transcripciones, estudios de casos y análisis de expertos en desarrollo y canales de tecnología como NetNinja, Brian Castle, Líder y Dakarsoft. Unas fuentes excelentes, la verdad. Y lo interesante es que desde distintos ángulos todos convergen en el mismo punto. O sea, un cambio de paradigma radical en la industria. La paradoja que plantean estas fuentes es la siguiente. Hoy en día, gracias a la IA generativa, es posible producir líneas de código a una velocidad vertiginosa. A una velocidad absurda, sí. Pero claro, la gran pregunta que surge es ¿de qué sirve avanzar a 300 kilómetros por hora si no hay un mapa claro de hacia dónde se va? Es el punto de partida ideal para esta conversación. Y de hecho, si observamos el fondo visual que nos acompaña hoy, con estos planos arquitectónicos digitales transformándose constantemente, refleja precisamente esa idea. La verdadera revolución de la que hablan estas fuentes no radica simplemente en que una máquina sea capaz de escribir la sintaxis de un lenguaje de programación. Esa barrera, bueno, ya se ha superado. Claro, eso ya es lo básico. Exacto. La auténtica revolución, el salto cualitativo real, está en cómo los seres humanos necesitan aprender, o más bien reaprender por completo, a comunicarse con estas máquinas. Eso es. Estamos en un punto de inflexión histórico donde la capacidad de dar instrucciones extremadamente precisas y estructuradas tiene muchísimo más valor que la mera habilidad técnica de teclear código de memoria. Vale, vamos a desgranar esto porque me gustaría detenerme en un concepto que mencionan específicamente en los análisis de Dakarsoft y que resulta muy llamativo. Hablan del vibe coding. Ah, el famoso vibe coding. Sí, que podríamos traducir como programar por intuición o dejarse llevar por las vibras, ¿no? Describen esta tendencia actual como una tentación enorme cuando se tiene acceso a una inteligencia artificial. Es que es muy tentador. Claro. Consiste básicamente en lanzarle a la herramienta una idea muy genérica. Por ejemplo, le dices, escribe el código para una tienda online que venda zapatos. Sí, una frase y a correr. Y en cuestión de segundos, ¡pum!, la pantalla se llena de cientos de líneas de código y da la sensación de haber logrado una productividad inmensa. Sin embargo, las fuentes advierten de que esto es una trampa mortal. ¿Por qué ocurre esto? Dakarsoft menciona algo llamado el impuesto por ambigüedad. ¿Qué significa eso exactamente en la práctica? Pues mira, el impuesto por ambigüedad es probablemente uno de los conceptos más críticos que extraemos de estas fuentes. Lo que explican es que la inteligencia artificial, por su propia naturaleza, está diseñada para complacerte. Está diseñada para dar una respuesta, sea como sea. Claro, no te va a decir que no sabe hacerlo. Exacto. Cuando recibe una instrucción vaga o ambigua, la IA no se detiene a decir, oye, necesito más información. Lo que hace es rellenar los huecos en blanco. Se lo inventa. Básicamente. Y lo hace basándose en probabilidades estadísticas, asumiendo decisiones de diseño, de arquitectura y de lógica de negocio que nadie, absolutamente nadie, le ha especificado. Madre mía. El resultado de ese vibe coding es un sistema construido sobre suposiciones de la máquina. A corto plazo parece un triunfo rotundo, pero a medio plazo se convierte en un código increíblemente frágil. Entiendo. En el momento en que se intenta añadir una nueva funcionalidad, todo el sistema entra en conflicto y empieza a desmoronarse porque, claro, no hay una base sólida ni coherente. O sea, si utilizamos una analogía del mundo real, sería como contratar a un equipo de constructores y decirles simplemente, construyan una casa de 2 plantas que sea bonita. Tal cual. Sin entregarles absolutamente ningún plano, sin especificar medidas, ni el tipo de materiales, ni la distribución. Y luego, un mes después, al entrar en la casa, la sorpresa es enorme al ver que las tuberías del desagüe pasan por el medio del salón o que hay puertas que se abren hacia una pared. Es una imagen mental perfecta.
Y el equipo de construcción te diría, bueno, pediste una casa bonita, nadie nos dio instrucciones sobre la fontanería. La máquina hace exactamente lo mismo, prioriza la generación sobre la coherencia estructural. Es una analogía muy acertada. Y yendo un paso más allá, las fuentes profundizan en el coste humano y económico de este fenómeno. Porque no es gratis, claro. No, para nada. No estamos hablando únicamente de un problema técnico que se soluciona borrando unas líneas y ya está. Este impuesto por ambigüedad es devastador para cualquier proyecto tecnológico hoy en día. Tiene tela. Las empresas ven cómo los presupuestos se desangran y los plazos de entrega se multiplican por 3 o por 4. Pero lo más alarmante, según señalan los expertos en estas transcripciones, es el impacto en la moral de los equipos de trabajo. Ah, claro, la frustración. Imagínate. Los profesionales acaban exhaustos, dedicando semanas enteras a auditar, desenredar y corregir un código espagueti generado de forma caótica por una IA. En lugar de estar aportando valor estratégico, se convierte en un ciclo de frustración constante. Entonces, si pedirle a la inteligencia artificial que simplemente programe basándose en instrucciones vagas nos lleva a ese colapso absoluto, ¿qué alternativa real proponen estas fuentes para romper el ciclo? Ahí está la clave. Porque aquí es donde todas coinciden en presentar una metodología que parece ser la gran solución. Hablamos del Spec Driven Development, o desarrollo guiado por especificaciones, conocido por sus siglas SDD. Eso es. Dackersoft plantea un cambio de mentalidad muy profundo. Afirman que, bajo este modelo, el código ya no es el origen de la creación de software. El código pasa a ser simplemente una consecuencia. ¿A qué se refieren exactamente con que el código es la consecuencia? Lo fascinante aquí es que se refieren a que el esfuerzo principal se traslada de la pura ejecución a la definición. En el desarrollo guiado por especificaciones, un documento exhaustivo que detalla cada aspecto del comportamiento esperado se convierte en la única fuente de la verdad. La Biblia del proyecto, digamos. Exacto. Se establece un contrato estricto e inquebrantable entre el humano y la máquina. Dackersoft utiliza una comparación que resulta brillante para el mundo del desarrollo. Dicen que el SDD es equivalente a hacer un hit commit, pero enfocado en las decisiones de producto en lugar de solo en las líneas de código. Vale, me detengo un segundo ahí para aclarar ese término, porque es fundamental. Sí, mejor. Para quienes no tengan un perfil técnico, un hit commit es, básicamente, un punto de guardado en el historial de un proyecto de software, como cuando se guarda una partida en un videojuego, pero con la obligación de adjuntar un mensaje explicando exactamente qué cambios se han hecho y por qué. Es dejar un rastro inmutable. Muy bien explicado. Entonces, al aplicar esa idea a las decisiones de producto, significa que no se trata de burocracia vacía, no, sino de dejar un registro histórico de por qué un botón hace exactamente lo que hace. Exactamente. Es la trazabilidad absoluta de las intenciones de diseño y negocio. Y esto nos lleva a un dato muy revelador que aporta el análisis de Leader, que supone una inversión completa del paradigma tradicional. A ver. Leader explica que, históricamente, el patrón de trabajo habitual era dedicar, por ejemplo, 1 hora a planificar y debatir una funcionalidad, Sí, para luego pasar 6, 8 o 10 horas escribiendo el código de forma manual, picando código. lo típico. Pues ahora, con el enfoque SDD asistido por IA, ese patrón se invierte de manera radical. Los equipos dedican 3 horas intensivas a la planificación y a redactar estas especificaciones con precisión quirúrgica. Ya. Una vez que ese contrato está pulido, la inteligencia artificial toma esa especificación y en cuestión de minutos no solo escribe todo el código, sino que genera toda la infraestructura que lo rodea. Esa inversión del tiempo es fascinante. Y hay algo más que menciona el líder que resulta clave para entender la magnitud de este cambio. Hablan del colapso del coste del buen código. Un concepto potentísimo. Mencionan que antes prácticas como escribir tests unitarios, test de integración con herramientas como Playwright o redactar una buena documentación de las APIs a menudo se dejaban para el final o directamente se ignoraban porque no había tiempo. Así es. Y hay un motivo histórico muy claro para ello. En el modelo clásico, el tiempo de desarrollo era extremadamente caro. Un test unitario, que sirve para comprobar que una pieza individual de código funciona de forma aislada, consumía horas de desarrollo. Horas de un programador senior, claro. Exacto. Un test de integración con herramientas como Playwright, que básicamente simula a un usuario real haciendo clic en botones y navegando por la web para ver si todas las piezas encajan, pues requería aún más tiempo y mantenimiento. Y eso hay que pagarlo. Y no hablemos de documentar una API, que es redactar el manual de instrucciones para que otros sistemas informáticos puedan conectarse al nuestro. Todo esto era visto a menudo como un lujo,
porque lo que urgía era lanzar el producto al mercado rápido. Sí, el famoso corre-corre que llegamos tarde. Sin embargo, Lead subraya que hoy, como el coste temporal y económico de generar la sintaxis ha caído prácticamente a cero, literalmente cuesta el mismo esfuerzo pedirle a la IA que genere la funcionalidad a secas que pedirle que la genere acompañada de su batería completa de test unitarios, sus simulaciones en Playwright y su documentación impecable. Es brutal. La excusa económica para producir software de mala calidad ha desaparecido por completo. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, la teoría siempre es una perfecta. Ya, la práctica es otra cosa. Exacto. Me pregunto cómo se ve esto realmente en la pantalla de un profesional en su día a día. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque NetNinja y Brian Castle aportan casos prácticos y flujos de trabajo muy específicos en sus análisis. Sí, son ejemplos muy buenos. NetNinja, por ejemplo, ilustra cómo integrar esto utilizando un asistente llamado Claude Code. Y lo interesante es que no se limita a abrir una ventana de chat y pedir cosas a lo loco. No, eso sería vibe coding otra vez. Justo. Él muestra un nivel de automatización mucho más profundo creando comandos personalizados. Muestra cómo usa un comando al que llama /spec para automatizar todo el proceso inicial. Ajá. Este comando toma la idea inicial, le asigna un nombre técnico estandarizado usando el formato kebab case y luego crea automáticamente una rama independiente en Git. Ese flujo de trabajo es un ejemplo excelente de orquestación profesional. Y para aportar algo de contexto rápido, el formato kebab case es simplemente una convención donde las palabras se escriben en minúsculas y separadas por guiones. Como un pincho moruno, vamos. Exacto, como las piezas de carne en un kebab. Por ejemplo, botón, guión de compra, guión principal. Esto evita problemas de lectura en los sistemas informáticos, pero lo verdaderamente crucial del flujo de NetNinja es ese último paso, la creación de la rama en Git. Lo de aislar el código. Sí. Una rama en Git actúa como un entorno de pruebas aislado, un espacio seguro o cajón de arena. Al obligar a la IA a trabajar dentro de esa rama, se garantiza que cualquier error, alucinación o código defectuoso que pueda generar no afecte en absoluto al código principal de la aplicación. Es vital. Es una red de seguridad indispensable cuando se cede tanta autonomía a una máquina. Es una medida de contención brillante. Si la máquina se equivoca, simplemente se borra ese entorno aislado y no ha pasado nada, a otra cosa. Pero además de proteger el código, las fuentes insisten en la alineación estratégica. Y aquí es donde el caso de Brian Castle resulta espectacular. A mí ese caso me encantó. Él comparte cómo utiliza su propio sistema llamado Agent OS para construir un proyecto personal, una aplicación de tarjetas de memoria o flashcards orientada al estudio. Castle detalla que antes de que se genere una sola línea de código, su sistema despliega primero a un subagente especializado que actúa como investigador de producto. Fíjate en el cambio de rol. Es que es muy fuerte, y este agente se dedica a hacer preguntas. Concretamente, menciona que le formuló 9 preguntas clave sobre la aplicación antes de empezar nada. Ese momento es fundamental para entender el poder del desarrollo guiado por especificaciones. Las herramientas actuales no tienen telepatía, no pueden adivinar la estrategia a largo plazo de un proyecto. Claro. El subagente investigador de Castle le obliga a definir cosas que un desarrollador humano podría pasar por alto en un primer impulso. Le pregunta, por ejemplo, si tiene intención de reutilizar componentes visuales que ya existan en otros proyectos, o cuáles son las reglas exactas de accesibilidad. Detalles que luego cuestan muy caros si no se piensan. Y aún más interesante es cómo este agente interactúa con el diseño visual. Castle le proporciona un wireframe, es decir, un boceto básico en blanco y negro de cómo debería verse la aplicación. Sí. La IA analiza esa imagen y se da cuenta de que falta información. Detiene el proceso y le advierte, oye, he analizado el boceto de la tarjeta, pero no has definido cuál es el estado por defecto antes de hacer clic para darle la vuelta, ni la duración de la animación. ¿Qué comportamiento prefieres? Es increíble. Es literalmente como tener a un analista de productos senior sentado al lado, revisando el trabajo y buscando los puntos ciegos antes de que cuesten dinero o tiempo. Totalmente. Esto enlaza directamente con lo que mencionan tanto Castle como Líder sobre los estándares y el uso de múltiples agentes. Señalan que la instrucción genérica de «crea una aplicación web» es completamente inútil. El sistema necesita tener incrustado todo el contexto operativo. El contexto lo es todo.
cuál es el stack tecnológico específico que se usa, qué librerías están permitidas en la empresa y cuáles no, cuáles son las guías de estilo. Todo debe estar parametrizado de antemano. Y una vez parametrizado, entra en juego la orquestación de subagentes que comentas. Las fuentes destacan la enorme flexibilidad de este enfoque. No se utiliza un único modelo gigantesco para hacer todo de golpe. Ya, se divide. Se estructura de forma modular, imitando exactamente a una agencia de desarrollo del mundo real. Tienes a un agente entrenado específicamente para optimizar la experiencia de usuario o UX. Cuando ese agente termina su análisis y su parte de la especificación, le pasa el testigo a un agente experto en arquitectura de bases de datos. Como una cadena de montaje. Exacto. Este evalúa cómo almacenar la información de forma eficiente y, a su vez, entrega su parte a un ingeniero de APIs para que conecte los sistemas. Es una cadena de montaje de alta precisión, pero ejecutada por entidades artificiales coordinadas mediante especificaciones humanas. Esto plantea un escenario fascinante. Pero también, vamos a ser sinceros, un poco abrumador. Sí, la curva de aprendizaje está ahí. Con semejante nivel de automatización y tantas herramientas emergentes, resulta inevitable preguntarse por dónde se empieza a aplicar todo esto. Afortunadamente, el líder dedica una buena parte de su análisis a desgranar el paisaje actual de herramientas para implementar el Spec-Driven Development y categorizan las opciones de manera muy práctica. Eso ayuda mucho a situarse. Por ejemplo, hablan de GitHub Spec Kit y señalan que es una herramienta fantástica para proyectos Greenfield, pero advierten que es muy difícil de integrar en proyectos Brownfield. Esto plantea una pregunta importante, o más bien, una distinción muy importante en el desarrollo de software. Cuéntanos. Cuando hablamos de un proyecto Greenfield, nos referimos a un proyecto que empieza absolutamente desde cero, como construir en un prado verde y despejado. No hay código heredado, no hay decisiones técnicas previas que limiten el trabajo. En ese escenario, herramientas como GitHub Spec Kit brillan porque imponen una estructura ideal desde el primer minuto. Todo está limpito. Todo perfecto. Sin embargo, la inmensa mayoría de los proyectos en el mundo real son brownfield. Es decir, son como reformar un edificio antiguo. Con sus tuberías viejas y sus paneles de carga. Exacto. Tienen años de código acumulado, dependencias complejas y a veces una arquitectura desordenada. Intentar forzar una herramienta tan estricta en un entorno brownfield suele generar una fricción inmensa. Eso explica por qué LIDAR también analiza opciones más complejas como BIMAT. Pero en su análisis son bastante críticos con ella, o al menos muy precavidos. BIMAT es descrita como una plataforma extremadamente potente, pero sobrediseñada para la gran mayoría de los equipos. Sí, se pasan de frenada. Mencionan que por defecto BIMAT lanza 7 agentes distintos simultáneamente para procesar una tarea. En el vídeo original llegan a bromear diciendo que usar BIMAT para una tarea cotidiana es como matar moscas a cañonazos. Totalmente. Para visualizarlo para la audiencia, es como si alguien entrara a una habitación simplemente para cambiar una bombilla fundida y de repente aparecieran un electricista, un gerente de proyecto, un auditor de seguridad, un responsable de compras y 3 consultores más exigiendo tener una reunión antes de tocar el interruptor. Es demasiado ruido y demasiada sobrecarga si el objetivo es empezar a adoptar esta metodología de forma gradual. Es una saturación de procesos que paraliza en lugar de agilizar. Precisamente por eso, la recomendación de consenso que extraemos de Liger es optar por una tercera vía, que ellos identifican con herramientas como OpenSpec. ¿Qué sería el punto medio? Lo definen como el punto de equilibrio perfecto. OpenSpec permite arrancar la metodología guiada por especificaciones sin requerir una reestructuración total del equipo desde el día 1. Funciona con la suficiente ligereza como para adaptarse tanto a proyectos nuevos como a esos sistemas heredados más complejos, permitiendo que la transición hacia este nuevo modelo de trabajo sea progresiva y no traumática. Ahora bien, analizando todo esto de forma objetiva, ninguna metodología es una fórmula mágica infalible. Las fuentes, y en particular el análisis de Dakarsoft, no eluden las críticas y los obstáculos reales del SDD, y plantean miedos muy lógicos que cualquier profesional experimentaría hoy en día. Es sano ser escéptico. Los años 90, donde se generaban cientos de páginas de documentación técnica que nadie leía y que quedaban obsoletas al día siguiente. Ese miedo es muy real. Y por otro lado, un miedo aún mayor. Por muy detallada que sea la especificación, ¿qué ocurre si la IA sufre de ceguera de contexto? Es decir, ¿qué pasa si la herramienta se pone a generar código nuevo, ignorando por completo que ya existían funciones o módulos en el proyecto que hacían exactamente eso, duplicando esfuerzos o rompiendo la compatibilidad?
Son preocupaciones absolutamente fundamentadas. A ver, si alguien dedica 3 horas a redactar una especificación impecable y el resultado es que la IA rompe un sistema colindante por desconocimiento, el modelo fracasa. Claro. La solución que proponen los expertos para superar estas críticas implica un cambio en cómo concebimos los documentos. Para evitar la montaña de papeleo inútil, las especificaciones en el modelo SDD deben ser tratadas como documentos vivos, entidades dinámicas que evolucionan junto con el producto, no textos grabados en piedra que se meten en un cajón. Tienen que actualizarse constantemente. Eso es. Y para solucionar la ceguera de contexto de la inteligencia artificial, la clave reside en la precisión de las referencias. Las fuentes insisten en que la especificación debe apuntar de manera explícita a qué partes del código existente deben ser revisadas antes de actuar. O sea, guiarla de la mano. Exactamente. Se le debe indicar a la herramienta con total claridad, oye, antes de proponer una nueva lógica de autenticación, audita estos 3 archivos específicos y respeta sus funciones actuales. Si se proporcionan esas anclas o coordenadas exactas, la especificación deja de ser un texto teórico y se convierte en un mapa de navegación funcional y súper seguro para la IA. Resulta evidente que estamos ante un nivel de rigor completamente nuevo en el sector. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si sintetizamos y destilamos todo el conocimiento que aportan estas fuentes, el mensaje principal para quienes nos escuchan parece clarísimo. La habilidad puramente mecánica de memorizar sintaxis y teclear líneas de código de forma manual se está convirtiendo a una velocidad de vértigo en una commodity. Sí, en un bien básico. Es decir, en un producto abundante y sin gran valor diferencial en el mercado, porque cualquiera con acceso a un buen modelo de IA puede generar miles de líneas correctas en segundos. Por lo tanto, el valor real, el rasgo diferencial de los profesionales del desarrollo, se está desplazando rápidamente. ¿Ya lo creo? Ya no reside en el cómo se escribe la instrucción a bajo nivel, sino en la capacidad intelectual y analítica para definir con precisión milimétrica el qué se debe construir, el por qué se hace de esa manera y bajo qué restricciones operativas debe funcionar. Y para cerrar este análisis, creo que todo esto nos condice a una reflexión de fondo muy profunda. Adelante. Si asumimos, como sugieren estas fuentes, que la inteligencia artificial se encargará de asumir la carga pesada de la construcción técnica en el corto plazo, y si aceptamos que el trabajo humano principal será definir las reglas, estructurar las intenciones de negocio y contemplar absolutamente todos los casos extremos y posibles fallos mediante contratos y especificaciones impecables, ¿Sí? esto nos obliga a replantearnos el perfil profesional del futuro. Cabe preguntarse, ¿significa esto que el ingeniero de software de la próxima década se parecerá cada vez menos a un matemático tradicional o a un mecánico experto en ensamblar piezas de código y evolucionará para parecerse mucho más a un abogado o a un filósofo? Ostras, qué interesante. Alguien cuyo valor principal sea el rigor lógico, la capacidad de prever escenarios complejos y el talento para debatir y blindar el significado exacto de cada palabra en un contrato frente a una máquina hiperliteral. Menudo panorama se abre ante nosotros. Pasar de teclear bucles a redactar leyes operativas para inteligencias artificiales. Es una evolución espectacular y da muchísimo en qué pensar. Da para mucho, sí. Pues con esta reflexión cerramos la inmersión a fondo de hoy. Invitamos a la audiencia a observar sus propios procesos de trabajo bajo esta nueva lente y quizás a intentar aplicar un poco de esta claridad, de este desarrollo guiado por especificaciones, en el próximo desafío tecnológico que tengan por delante. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima entrega.